El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En las vastas tierras del mundo, donde los sueños se entrelazan con la realidad, vivía un hombre llamado Alexander Thorne. De complexión robusta y ojos centelleantes que destilaban determinación, Alexander era un arqueólogo cuya pasión ardiente era descubrir los secretos ocultos que yacían bajo las capas del tiempo. Su mente estaba poblada por relatos antiguos y mapas desgastados, y su corazón latía al ritmo de la aventura. La historia que lo obsesionaba involucraba a una ciudad perdida, una joya mitológica que se decía que se alzaba en una montaña voladora, más allá de las nubes. Esta ciudad, conocida como Celestia, era el anhelo de todo aventurero, un lugar donde la tierra tocaba el cielo y los deseos se hacían realidad. Pero la montaña y la ciudad eran esquivas, un enigma custodiado por el manto del misterio. Capa tras capa de viejos pergaminos y textos olvidados, Alexander había reunido suficiente información para emprender su búsqueda. Con un mapa desgastado y una brújula que confiaba ciegamente en su intuición, partió en su expedición. El viento le acariciaba el rostro mientras cabalgaba en su fiel corcel, un compañero de 4 patas que compartía su anhelo. Días y noches se fundían en un continuo mientras avanzaba hacia las regiones inexploradas. Su viaje lo llevó a través de bosques sombríos y llanuras ondulantes, donde los ecos del pasado parecían susurrar sus secretos. En su camino, conoció a personas cuyas historias tejieron una red de conexiones, conectando su búsqueda a un tejido más amplio de esperanza y deseo. Una noche, mientras el fuego crepitaba y las estrellas titilaban, Alexander escuchó el relato de un anciano sabio. El anciano habló de profecías y mitos, de cómo la ciudad voladora apareció solo a los corazones más valientes y los ojos más sinceros. La montaña responde a la fe en lo desconocido, dijo el anciano con voz grave. Si es tu destino, encontrarás las pistas en los lugares más inesperados. Con estas palabras resonando en su mente, Alexander continuó su viaje con una resolución renovada. Cruzó ríos caudalosos y atravesó desiertos implacables. Cada paso lo llevaba más cerca de su objetivo y, al mismo tiempo, más lejos de la realidad conocida. Los días se desvanecían y se mezclaban en una sinfonía de color y sonido, y el mundo parecía encogerse alrededor de él mientras escalaba a alturas sin precedentes. El viaje de Alexander lo llevó a las estribaciones de una cordillera majestuosa, cuyas cumbres se alzaban hacia el cielo como los dedos de un gigante dormido. Los vientos agrestes cantaban canciones de antigüedad mientras los pinos altos se mecían en una danza rítmica. Era un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazaban, y cada paso resonaba con los ecos de los antiguos. Guiado por las indicaciones de la vieja profecía, Alexander se aventuró en un desfiladero oculto, una hendidura en la tierra que prometía ser la puerta de entrada a lo inexplicable. Las paredes de piedra se alzaban a ambos lados, como guardianes silenciosos de un reino secreto. El viento gemía a través del cañón, llevando consigo historias que solo el cielo y la montaña habían escuchado. En el corazón del desfiladero, Alexander descubrió algo que lo dejó sin aliento, una serie de petroglifos tallados en la roca. Las figuras intrincadas parecían contar una historia antigua, una que estaba entrelazada con el destino de Celestia.
Sus dedos acariciaron las formas talladas mientras su mente se sumía en una profunda contemplación. No pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que los petroglifos formaban un patrón, una ruta secreta que lo llevaría más cerca de su objetivo. Cada figura parecía señalar en una dirección específica, y Alexander, siguiendo su intuición y los secretos que los antiguos habían dejado atrás, comenzó a seguir el camino trazado en la piedra. El camino no era fácil. Lo llevó a través de pasadizos estrechos y cascadas rugientes, a través de selvas densas y campos abiertos. A medida que avanzaba, el cielo parecía jugar un juego travieso, ocultando las estrellas y revelando las constelaciones más antiguas. Las nubes se convirtieron en sus aliadas. Sus formas cambiantes parecían susurrarle pistas en cada vuelta del camino. En una noche especialmente clara, mientras Alexander seguía el curso de un río plateado, las nubes se abrieron y revelaron un mapa celestial que parecía dibujado en el lienzo del universo. Las estrellas brillaban en patrones que se asemejaban a los petroglifos, como si el cielo mismo estuviera guiando su camino. El corcel relinchó, su aliento formando nubes de vapor en el aire frío, mientras Alexander parecía con la realización de que estaba siguiendo los pasos de las estrellas y los sueños. La senda de Alexander lo llevó a un valle escondido, donde el murmullo de un río cristalino parecía llevar las respuestas a los secretos que buscaba. Aquí, entre flores silvestres y árboles centenarios, encontró un antiguo templo en ruinas. Las columnas de piedra se alzaban hacia el cielo como los dedos de un pianista olvidado, y las enredaderas trepaban por las paredes, como si quisieran revelar los ecos de un tiempo pasado. En el corazón del templo yacía una puerta adornada con símbolos que parecían resonar con una energía mística. Alexander se acercó con cautela, sintiendo que estaba ante algo más grande que él mismo. La puerta parecía guardar los secretos de Celestia, como un umbral hacia lo desconocido. Con un aliento profundo y un corazón lleno de expectación, empujó la puerta, que se abrió con un crujido antiguo. Lo que encontré en el interior lo dejó sin hablar. Frente a él se extendía un jardín suspendido en el aire, donde flores resplandecientes parecían pintar el paisaje con colores imposibles. El suelo parecía estar hecho de cristal, y bajo él fluían corrientes de luz que parecían llevar mensajes de mundos más allá. Mariposas multicolores danzaban en el aire, sus alas irradiando destellos de ensueño. En el centro del jardín se esperaba una figura etérea. Una mujer de cabello plateado y ojos centelleantes, vestida con ropas que parecían estar tejidos de los rayos del sol. Su sonrisa era suave y sabia, como si llevara consigo los secretos de los siglos. Ella habló con una voz que parecía ser el eco del viento en las hojas. Alexander Thorne, dijo, su voz fluyendo como una melodía ancestral. Has llegado más lejos de lo que muchos han soñado. Eres el buscador de la montaña voladora, el arqueólogo de la esperanza. Pero para llegar a Celestia, debes demostrar tu valía. Ella extendió una mano y ofreció una semilla resplandeciente, como una estrella del firmamento. Esta es la semilla de los sueños, continuó. Plántala en el suelo de tu corazón y cuida de ella con fe y coraje. Solo cuando la semilla florezca, podrás ascender a la montaña voladora y encontrar lo que buscas. Alexander tomó la semilla con reverencia, sintiendo su poder vibrar en su mano. La semilla parecía contener la esencia misma de sus deseos y anhelos. Con gratitud en sus ojos, acercando a la figura etérea, prometiendo cuidar de la semilla y cultivarla con el mismo fervor con el que había buscado Celestia. La semilla de los sueños encontró su hogar en el corazón de Alexander, donde creció con cada latido. Cada día que pasaba, su fe se fortalecía, alimentando la semilla con esperanza y determinación.
Mientras seguía su camino hacia la montaña voladora, cada paso era un paso hacia su propio interior, hacia los rincones más profundos de su alma. El paisaje cambió a medida que avanzaba, llevándolo a través de valles de niebla y cascadas resplandecientes. La tierra parecía responder a su presencia, como si la montaña y la ciudad que buscaba estuvieran tejiendo una roja invisible de hilos de destino. La realidad y la leyenda se fusionan en un abrazo etéreo. En su travesía, conoció a personajes que compartían su deseo de llegar a Celestia. Había un trovador cuyas canciones resonaban con las melodías de los cielos, y un astrónoma que había estudiado las estrellas durante décadas. Compartieron historias junto a la hoguera, tejiendo un tapiz de sueños y esperanzas compartidas. Pero también hubo desafíos en su camino. Una tormenta furiosa lo atrapó en un bosque oscuro, donde los árboles parecían torcerse y transformarse en figuras fantasmales. En medio de la oscuridad, la semilla de los sueños brilló con una luz interna que lo guió a través de la adversidad. Con valentía y la guía de su semilla, Alexander emergió de la tormenta con una certeza renovada de su camino. Finalmente, llegó a los pies de la montaña voladora. La cima se alzaba en el horizonte, bañada en una luz dorada que parecía una promesa. Pero el ascenso no sería fácil. La montaña estaba envuelta en nubes y misterio, y los caminos que llevaban a su cima estaban llenos de desafíos y pruebas. Una vez más, la voz de la figura etérea resonó en su mente. «La montaña te desafiará», susurró. «Cada paso que des será una prueba de tu voluntad y tu coraje. Pero recuerda, en cada desafío encontrarás pistas y respuestas. El viaje es tan importante como el destino». Con determinación en sus ojos y la semilla de los sueños latiendo en su pecho, Alexander comenzó a ascender por la montaña voladora. Cada paso lo llevaba más alto en el cielo, donde las nubes parecían abrazarlo como viejos amigos. El viento susurraba secretos ancestrales, y los colores del atardecer teñían el horizonte con pinceladas de magia. A medida que Alexander ascendía por la montaña voladora, el aire se volvía más fino y etéreo, como si estuviera respirando los suspiros de los dioses. Cada paso era una danza con la altitud, una prueba de su determinación y voluntad. El terreno se volvió empinado y accidentado, pero la semilla de los sueños palpitaba en su interior, guiándolo con una luz interna. En su camino, encontró mariposas de todos los colores, criaturas mágicas que parecían estar hechas de pura luz. Volaban a su alrededor, como si fueran guardianes del camino, grabándole que no estaba solo en su búsqueda. Las mariposas se convirtieron en sus compañeras silenciosas, guiándolo a través de pasajes estrechos y senderos ocultos. En su ascenso, Alexander también encontró desafíos que pusieron a prueba su fuerza física y mental. Tuvo que cruzar puentes frágiles que se balanceaban sobre abismos, enfrentar ráfagas de viento que amenazaban con arrastrarlo y sortear cuevas oscuras llenas de enigmas. En cada desafío, encontré pistas y símbolos que lo guiaban hacia adelante, como si la montaña misma estuviera revelando sus secretos. En el punto más alto de su ascenso, Alexander se encontró frente a una puerta tallada en la roca, adornada con patrones de mariposas y estrellas. La puerta parecía ser el último obstáculo antes de alcanzar la cima. Con un corazón latiendo con anticipación, Alexander tocó la puerta, y ésta se abrió con un suave gemido. Lo que encontré en el otro lado lo dejó sin palabras. Era un jardín en el cielo, una extensión de belleza y asombro que parecía sacada de un sueño. Flores resplandecientes se alzaban en macizos de colores imposibles, y árboles de cristal dejaban caer hojas doradas que brillaban como estrellas. En el centro del jardín se alzaba un árbol majestuoso, cuyas ramas se extendían hacia el cielo como brazos abiertos.
En las ramas del árbol, mariposas y luciérnagas danzaban en una sinfonía de luz. Y en las hojas del árbol, palabras resplandecientes parecían formar frases de sabiduría ancestral. Alexander comprendió que este era el árbol de las revelaciones, un lugar donde los secretos del pasado, el presente y el futuro se entrelazaban. Mientras se paraba en el jardín celestial, una mariposa se posó en su hombro. La figura etérea apareció una vez más, sonriendo con ternura. «Has llegado lejos, valiente buscador», dijo. «Aquí, en el jardín de las revelaciones, encontrarás las respuestas que buscas. Pero recuerda, las respuestas son a menudo más preguntas. La verdadera aventura está en la búsqueda misma». Bajo el resplandor del árbol de las revelaciones, Alexander examina las palabras luminosas que adornaban las hojas. Cada palabra parecía ser un portal a la sabiduría del universo, un eco de las edades pasadas y futuras. Con reverencia, tocó una de las palabras, y en ese instante, su mente se llenó con imágenes y voces que contaban historias de tiempos antiguos. Descubrió que las palabras en las hojas no solo eran símbolos, sino llaves que abrirían puertas a la comprensión profunda. Vio fragmentos de la historia de Celestia, como la ciudad voladora se elevaba en los sueños de la humanidad, como sus cimientos fueron construidos con esperanzas y deseos compartidos. Cada imagen le susurraba que la búsqueda de la ciudad perdida iba más allá de lo material, que era una búsqueda del alma misma. A medida que avanzaba a través de las palabras y las imágenes, una figura se materializó ante él, una mujer de cabello plateado y ojos llenos de la sabiduría de los cielos. Ella era la guardiana del árbol de las revelaciones, la guía de aquellos que buscaban respuestas en el jardín celestial. Su voz era un eco del viento y las estrellas. «Hola, Alexander Thorne», dijo la guardiana con una sonrisa cálida. «Has llegado al corazón de los secretos, al núcleo de las leyendas. Aquí puedes leer el libro de las estrellas y los sueños, donde cada página es una ventana hacia lo divino y lo humano». Alexander ascendió, sintiendo la gravedad de la oportunidad que se le presentaba. Extendió una mano hacia una de las páginas resplandecientes, y las palabras comenzaron a bailar ante sus ojos, formando una narrativa que abarcaba el tiempo y el espacio. Vio héroes y heroínas que buscaban el mismo destino, vio desafíos que ponían a prueba el espíritu humano, y vio triunfos que solo eran posibles cuando se creía en lo imposible. La guardiana habló nuevamente, sus palabras fluyendo como una canción antigua. «El libro de las estrellas y los sueños te muestra que la búsqueda de Celestia es una búsqueda de la propia humanidad, una exploración de los límites del corazón y la mente. Cada página es una lección, cada palabra es un recordatorio de que las historias que buscamos también están escritas dentro de nosotros». Con una profunda reverencia, Alexander cerró el libro de las estrellas y los sueños. La guardiana ascendió, como si hubiera sabido que su encuentro con él estaba destinado. «Tu viaje continúa, Alexander Thorne», dijo. «La cima de la montaña te espera, pero recuerda que el camino es tanto una revelación como el destino. Que las historias de los cielos y los sueños te guían». Con las lecciones del árbol de las revelaciones grabadas en su corazón, Alexander continuó su ascenso por la montaña voladora. Cada paso era ahora una danza con las historias de los cielos y los sueños, una búsqueda de conexiones más profundas y un entendimiento más amplio. El viento y las mariposas parecían guiarlo con un propósito renovado. A medida que avanzaba, comenzó a notar inscripciones talladas en las rocas y en las paredes de la montaña. Eran palabras en lenguajes antiguos y símbolos misteriosos que parecían transmitir mensajes de los antepasados. Alexander se detuvo para descifrar las inscripciones,
sintiendo que estaba en medio de una conversación silenciosa con aquellos que habían llegado antes que él. A través de las inscripciones, aprendió sobre los viajeros que habían intentado antes la búsqueda de Celestie. Sus historias se entrelazaban con las suyas, sus desafíos resonaban con los suyos. Había exploradores que habían enfrentado tormentas y caídas, pero también había aquellos que habían encontrado respuestas y revelaciones en lugares inesperados. Cada inscripción era un recordatorio de que no estaba solo en su búsqueda, que su historia se unía a una línea de aventureros que habían dejado su huella en la montaña y en el cielo. En un rincón de la montaña, Alexander descubrió una cueva oculta. Al entrar, encontró una galería de pinturas rupestres que contaban la historia de Celestie a través de los ojos de los que habían venido antes. Las pinturas mostraban figuras que ascendían hacia el cielo en espirales de luz, montañas que se alzaban en medio de nubes y la ciudad perdida resplandeciente como una joya en la cima. Mientras observaba las pinturas, una voz suave pareció susurrar en su oído. Era como si las historias de los antepasados estuvieran hablando directamente a su corazón. La voz le habló de perseverancia y gratitud, de la importancia de honrar a los que vinieron antes. La búsqueda de Celestie trasciende el tiempo y el espacio, dijo la voz. Tú eres el último eslabón en una cadena de soñadores. Lleno de reverencia por los que habían pavimentado el camino, Alexander dejó la cueva con un propósito renovado. Cada paso que dio era un tributo a los antepasados y una continuación de su legado. Cada desafío que superaba y cada revelación que encontraba era un homenaje a las historias que habían tejido el tapiz de la montaña voladora. A medida que Alexander continuaba su ascenso por la montaña voladora, el cielo se volvía más profundo y las estrellas más cercanas. Cada paso lo llevaba más cerca de la cima, donde la promesa de Celestie parecía palpitar en el aire. El viento jugaba con su cabello y las mariposas danzaban a su alrededor, como si el mundo mismo se uniera en su búsqueda. La montaña parecía responder a su presencia, como si los desafíos que enfrentaba eran una danza sincronizada entre él y la naturaleza. Cruzó puentes de cristal que parecían ser la unión entre la tierra y el cielo, y escaló paredes empinadas que desafiaban su fuerza y su resistencia. En cada desafío, encontró fortaleza en las lecciones que había aprendido y en la inspiración que había encontrado en las historias de los antepasados. En su ascenso, llegó a un alto precipicio que ofrecía una vista panorámica de la tierra y el cielo. Se detuvo un momento para contemplar la grandeza del mundo que lo rodeaba. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados. Las estrellas comenzaban a parpadear como luciérnagas celestiales, y la luna emergía en todo su esplendor. En ese momento mágico, Alexander sintió que estaba conectado con el cosmos mismo. Las estrellas y las nubes parecían tejer un ballet en el cielo, una danza que contaba historias de las edades. Cerró los ojos y dejó que el viento y los susurros de la montaña llenaran su alma, como si estuviera absorbido en la música etérea del universo. Cuando abrió los ojos, vio una figura resplandeciente ante él. Era la figura etérea que había conocido bajo el árbol de las revelaciones. Has llegado lejos, Alexander Thorne, dijo con una sonrisa. La cima de la montaña está cerca, pero aún queda una última prueba que debes enfrentar. Alexander ascendió, sintiendo que estaba a punto de enfrentar el desafío final en su búsqueda. La figura etérea extendió una mano y entregó una flauta tallada en madera de cedro. Toca esta flauta con el espíritu de los cielos y los sueños, dijo. Deja que tu música se eleve y se mezcle con la danza de las nubes y las estrellas. Solo entonces serás digno de ascender a Celestie. Con la flauta en sus manos, Alexander cerró los ojos y dejó que su corazón guiara sus dedos.
Las notas que emergieron de la flauta eran como los suspiros del viento y las melodías de las estrellas. Su música se elevó en el aire, entrelazándose con los susurros de la montaña y los ecos de las historias que había aprendido en su viaje. Mientras tocaba, las nubes comenzaron a moverse en una coreografía celestial, formando figuras que parecían contar su propia historia. Las estrellas titilaban en sincronía con su música, como si estuvieran respondiendo a su llamado. La montaña parecía vibrar con la armonía que había creado, y en ese momento, Alexander sintió que estaba en sintonía con el cosmos mismo. Cuando finalmente detuvo su música, el viento llevó las últimas notas hacia el horizonte. La figura etérea sonriendo con aprobación. «Has demostrado que puedes unirte al baile de las nubes y las estrellas», dijo. «Eres digno de ascender a Celestia y descubrir lo que guarda en la cima». El último tramo de la ascensión se reveló como un sendero estrecho y serpenteante que parecía tocar las mismas estrellas. Alexander avanzó con determinación, cada paso lo llevaba más cerca de su destino final, la cima de la montaña voladora y la promesa de Celestia. El viento soplaba con fuerza, como si estuviera despejando el camino para su llegada. A medida que se acercaba a la cima, los secretos del cielo y la tierra parecían entrelazarse en un abrazo íntimo. Las nubes parecían acariciar su piel, como manos invisibles que lo guiaban en su camino. Las estrellas titilaban con un brillo más intenso, como si estuvieran celebrando su llegada. Alexander sintió como si estuviera tocando los límites del mundo conocido y entrando en un reino de posibilidades infinitas. Finalmente, llegó a un pequeño claro en la cima de la montaña. El suelo estaba cubierto de hierba suave y flores resplandecientes, como si la naturaleza misma le estuviera dando la bienvenida. En el centro del claro, había una plataforma de piedra tallada con símbolos que parecían resonar con energía mística. Era el lugar donde la leyenda decía que uno podría mirar directamente a Celestia, si uno se lo ganaba. Alexander se paró en la plataforma, sintiendo su corazón latir con anticipación y emoción. El viento jugaba con su cabello y el cielo estaba lleno de estrellas brillantes. Cerró los ojos por un momento, dejando que sus sentidos se sumergieran en la atmósfera mágica que lo rodeaba. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró cara a cara con la visión más asombrosa que jamás hubiera imaginado. Ante él se extendía una ciudad de ensueño, con torres que se alzaban en las nubes y cúpulas que parecían tocar el firmamento. Las calles estaban pavimentadas con piedras preciosas y los edificios estaban decorados con esculturas y mosaicos que parecían contar historias de todas las épocas. La ciudad emitía una luz cálida y dorada, como si estuviera tejiendo los rayos del sol en cada rincón. La gente de Celestia caminaba por las calles, sus ojos brillando con una sabiduría y alegría que parecía trascender el tiempo. Los sueños y las esperanzas de innumerables generaciones parecían haberse materializado en esta ciudad suspendida entre el cielo y la tierra. En medio de la ciudad, una figura se destacaba. Era la misma mujer de cabello plateado y ojos resplandecientes que había encontrado bajo el árbol de las revelaciones. Ella suena con una bienvenida radiante, como si hubiera estado esperando su llegada. «Has llegado, Alexander Thorne», dijo su voz, llevando consigo una mezcla de gravedad y ternura. «Eres el buscador que ha unido el pasado y el presente, la realidad y el mito. Celestia te abre sus puertas, no solo como un lugar físico, sino como una revelación de lo que el corazón humano es capaz de crear». Alexander sintió una sensación de humildad y asombro. Había llegado a la cima, pero había comprendido que Celestia no era solo un lugar en las nubes, sino un estado de ser. Era la culminación de su búsqueda, pero también el comienzo de una nueva comprensión de la conexión entre los sueños y la realidad.
Dentro de las murallas resplandecientes de Celestia, Alexander se sumergió en un mundo de maravillas y descubrimientos. Las calles estaban llenas de risas y conversaciones, como si cada esquina fuera un tesoro por descubrir. Los edificios parecían latir con una energía propia, como si estuvieran vivos con los sueños y las aspiraciones de los que los habían construido. La mujer de cabello plateado lo guió a través de los caminos empedrados, revelando los secretos y tesoros de la ciudad. Las bibliotecas estaban llenas de libros que contenían las historias de los cielos y los sueños, los logros y los fracasos de las generaciones pasadas. Los talleres resonaban con la creatividad de los artesanos y los inventores, cuyas obras eran testimonio de la capacidad humana para dar vida a las visiones. En el corazón de Celestia, Alexander encontró un templo que parecía unir el cielo y la tierra. Sus columnas se alzaban hacia el firmamento y su cúpula estaba adornada con constelaciones resplandecientes. Dentro del templo, descubrió una esfera de cristal que emitía una luz tenue pero poderosa. Era el corazón de Celestia, la fuente de energía que mantenía la ciudad suspendida en el aire y conectada con los sueños de la humanidad. La mujer de cabello plateado le habló del propósito del corazón de Celestia. Esta esfera, dijo, es un reflejo de la voluntad y los deseos de todos los que han soñado con un mundo mejor. La ciudad flota en el cielo porque creemos en su existencia. Cada pensamiento y cada aspiración contribuye a la energía que la mantiene viva. Alexander se sintió abrumado por la magnitud de la revelación. Había buscado a Celestia como una ciudad perdida, pero había encontrado algo mucho más profundo, un recordatorio de la capacidad humana para crear y manifestar realidades a través de la creencia y la imaginación. Era un mensaje de que los sueños eran tan reales como la tierra bajo sus pies, y que la esperanza tenía el poder de cambiar el mundo. Mientras miraba el corazón de Celestia, Alexander entendió que su búsqueda había sido una búsqueda de sí mismo. Había buscado la ciudad perdida en las nubes, pero había encontrado un camino hacia su propio corazón y su propia esencia. Había unido las historias del pasado con los sueños del futuro, creando una narrativa que trascendía el tiempo y el espacio. Después de pasar tiempo explorando los tesoros y maravillas de Celestia, Alexander sabía que su viaje estaba llegando a su fin. Había absorbido las lecciones y las revelaciones de la ciudad en el cielo, y ahora sentía un llamado para regresar a la tierra y compartir sus descubrimientos con el mundo. La mujer de cabello plateado lo acompañó de regreso a la cima de la montaña voladora, donde habían comenzado su viaje. La vista desde la cima seguía siendo impresionante, con las estrellas titilando en el cielo y las nubes acariciando la tierra. Alexander miró por última vez la ciudad suspendida en el aire, sintiendo que había sido un privilegio ser parte de su historia. Ha sido un honor guiarte en tu búsqueda, Alexander Thorne, dijo la mujer con una sonrisa serena. Recuerda que has experimentado la magia de Celestia, pero esa magia también vive dentro de ti. Lleva tus lecciones y tus sueños de regreso a la tierra, y sé un faro de esperanza para aquellos que necesitan recordar que los sueños pueden hacerse realidad. Con gratitud en su corazón, Alexander acercó y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrieron de nuevo, se encontraron nuevamente en la tierra, en la base de la montaña voladora. El mundo que lo rodeaba parecía más vibrante y lleno de posibilidades. Había traído consigo la esencia de Celestia, y estaba listo para compartir su historia con el mundo. El viaje de regreso fue una mezcla de aventura y reflexión. Se encontró con los personajes que había conocido en su camino hacia la montaña voladora, el trovador, la astrónoma y otros que habían compartido su búsqueda. Compartió sus experiencias y sus lecciones, inspirando a otros a perseguir sus propios sueños con valentía y determinación. Finalmente, llegó el momento de volver a su hogar.
Con la semilla de los sueños en su corazón y las historias de Celestia en su mente, Alexander Thorne se convirtió en un cuentacuentos, compartiendo su historia con el mundo a través de sus palabras y su música. La ciudad perdida en las nubes se convirtió en un mito que inspiró a generaciones futuras a creer en lo inalcanzable y a perseguir sus visiones con pasión. Los años pasaron, y la historia de Alexander Thorne se convirtió en una leyenda que se transmitía de generación en generación. Su búsqueda de Celestia y las lecciones que había aprendido se convirtieron en un faro de inspiración para aquellos que soñaban en grande y se atrevían a perseguir lo desconocido. La ciudad perdida en las nubes, Celestia, se convirtió en un símbolo de posibilidades infinitas. Un recordatorio de que los sueños podían elevarse por encima de las nubes y tomar forma en la realidad. A lo largo de los años, las historias de aquellos que habían sido inspirados por la búsqueda de Alexander se tejieron en la trama de la leyenda, creando una red de esperanza que abarcaba los continentes y las épocas. Los cuentos de Alexander resonaron en las noches estrelladas, donde las estrellas parecían parpadear en aprobación. Sus melodías se convirtieron en himnos que se entrelazaban con los vientos y los suspiros de la naturaleza. Las mariposas que habían sido sus compañeras en su búsqueda eran consideradas mensajeras de los cielos, llevando consigo la promesa de que los sueños eran el hilo que conectaba la tierra con los cielos. La semilla de los sueños, que había sido el símbolo de la búsqueda de Alexander, se convirtió en un amuleto de inspiración y recordatorio de que cada corazón contenía un mundo de posibilidades. Se decía que aquellos que llevaban la semilla podían sentir la conexión entre los sueños y la realidad, y que podían encontrar su propio camino hacia la grandeza. El legado de Alexander Thorne perduró a lo largo de los años, como una historia que se contaba en los rincones más remotos del mundo. Y mientras las generaciones cambiaban y los años se acumulaban, la esencia de su búsqueda seguía viva en cada corazón que anhelaba algo más allá de lo evidente. Y así, Alexander Thorne se convirtió en un símbolo de la capacidad humana para trascender las limitaciones y abrazar las estrellas. Su búsqueda de Celestia, la ciudad perdida en las nubes, se convirtió en una metáfora de la búsqueda de la verdad interior y la conexión con algo más grande que uno mismo. Su historia, tejida con los hilos de los cielos y los sueños, continúa inspirando a las almas inquietas a buscar lo inalcanzable y a descubrir la magia que yace en lo más profundo de sus propios corazones.